Muy buenas. Construir, habitar, pensar fue un artículo que elaboró Martin Heidegger. Si no estoy mal, estaba inmerso en su texto Conferencias y Artículos. No estoy del todo seguro. Lo que sí tengo la certeza es que hacía parte de la biblioteca de mi papá, que trataba en algunos momentos de mostrar la hermenéutica heideggeriana que yo tanto he cuestionado en un sentido constructivo y de manejo del lenguaje bastante adecuado. Yo considero que las ideas eh, ontológicas de Heidegger plantean un nazismo del cual nunca se pudo desprender, pero el título que evoca construir, habitar y pensar sugiere una convicción que está relacionada con el principio de identidad y que de una u otra manera podemos adecuar a la maleabilidad espacio-temporal y al oscilador armónico perturbado no degenerado, que hace parte de la anisotropía en la Tierra como contrapeso a la revolución copernicana y la reforma protestante, en el sentido de la visión heliocéntrica de eh, concebir el mundo para propiciar una identidad hacia la especie como un baremo filantrópico en el cual, sin despreciar a los animales, el hombre se hace propietario de la esencia de su naturaleza. Entonces quisiera empezar con la maleabilidad espacio-temporal y oscilador armónico perturbado no degenerado no pendular, como se intitula este corto artículo al cual haré referencia. La maleabilidad espacio-temporal es un concepto que extraemos de la concepción de abierto topológico adecuado a nuestro sistema estocástico determinista y además inscrito en la conexidad respecto a propósito a su vez del entrelazamiento cuántico. Así, en este entramado de conceptos, lo universal conjuntivo no niega los elementos singulares, como si la definición extensiva y comprensiva de George Cantor, permitiendo que lo diverso no obnubile lo unívoco y viceversa. El movimiento, que no es exactamente la dinámica convencional expuesta en los planteamientos de la física y la matemática en torno a esta, representa el fundamento de la omisión sin negar el cálculo infinitesimal, el segundo principio de la termodinámica y la muerte térmica misma desde la eternidad en el sentido de lo conjuntivo no lineal que representa sin negar la omisión de las trayectorias lineales. La cuarta dimensión temporal se desarticula ante un espacio-tiempo maleable inscrito en la simultaneidad de la obra de Aristóteles y aplicada por nosotros mismos. El olvido desaparece ante el recuerdo de aquello de lo cual aparentemente no se tiene remembranza como constante. Por ello, lo que ha sido nunca deja de ser o no ser, sino que se articula en el continuo acontecer desde la animadversión consecuente con el acaecer no lineal sin negar lo lineal, aunque omitiéndolo, o la simple bifurcación. El sistema estocástico determinista se inscribe en la noción desde nuestra perspectiva de spin o spinor, variedades simplécticas diferenciales, las derivadas e integrales no como inversos sino complementos unificados, fibrados con tangentes, la igualdad no tautológica ni inmersa en la mismidad hermenéutica ante posibles simetrías del formalismo matemático, es decir, ecuaciones que no dan por hecho el principio de identidad en la igualdad tradicional y todo lo que demuestra que en la conexidad y el entrelazamiento lo que produce conceptual y experimentalmente la especie es fruto de la anisotropía o elasticidad de la Tierra, nuestro planeta,
como identidad que desarticula la preponderancia de la revolución copernicana y el reformismo protestante para destacar la propia esencia. El oscilador armónico perturbado no degenerado no pendular radica en las entrañas anisótropas, las cuales impiden que la maleabilidad espacio-temporal sea nociva desde la armonía y el estatus no lineal que aparta aquello lineal sin más dispuesto en las catástrofes y el caos por sí solos. La abstracción de lo no lineal omite sin negar lo lineal, por lo cual la maleabilidad espacio-temporal se inscribe en las trayectorias lineales, pero como decía, desde el oscilador armónico perturbado, no degenerado, no pendular, es decir, sin querer destruir en su movimiento propio elástico y anisótropo, sino generando un estatus que impide el colapso en la movilidad intrínseca de la Tierra. Lo más importante es destacar que el tiempo es adimensional y por consiguiente la concepción espacio-temporal se relaciona con la anisotropía en la manera como nuestro planeta dentro de un oscilador armónico perturbado, no degenerado y no pendular refiere el mecanismo para demostrar la importancia de romper la linealidad del tiempo desde el segundo principio y la muerte térmica, como ya lo había sugerido, para afianzar la eternidad en la simultaneidad de la obra que omite sin negar la aparente trayectoria lineal y hace que el olvido desaparezca y entonces el ahora sea lo fundamental para constatar la importancia de la permanencia de lo aparentemente ausente. La ausencia yace en el recuerdo del olvido mismo, que es la permanencia en lo que supone la maleabilidad espacio-temporal y la convicción que radica las alusiones relacionadas con el sugerido contexto espacio-temporal en su acepción curva para disponer una realidad que se afronta en la psiquis identitaria por medio de la cual la anisotropía permite entender que nuestro planeta y la especie, que es la imposición y razón deificada de este mismo, nunca atenta contra la naturaleza, sino que dispone actitudes que van propiciando un desarrollo que desde la propia maleabilidad dispone un sincretismo progresivo ante la adecuación de la naturaleza misma y la especie. La discordia entre la naturaleza y la razón es un asunto baladí, pues el desarrollo conceptual va imponiendo procedimentalmente desde Occidente los sustentos para disponer un sendero en el cual el principio de identidad junto al de no contradicción y tercio excluso que ya hemos formalizado, desarticulando los planteamientos de la incompletitud de Gödel, rompan las paradojas para armonizar el pensar desde la tecné hasta los artilugios que produce para efecto de un desarrollo ecuménico y hegemónico en medio de las diversas culturas, en tanto la especie dispuesta en el oscilador armónico perturbado, no degenerado, no pendular. Ciertamente las geometrías no euclidianas como negación y no omisión sin negar el quinto postulado retan la axiomática de Euclides sin refutarla para constatar, por ejemplo, el espacio-tiempo curvo. Lo cierto es que esa curvatura no es tal en sentido estricto dimensional, sino la maleabilidad espacio-temporal adimensional, la cual permite demostrar la conexidad y el entrelazamiento, lo cual sugiere que la acepción experimental de la relatividad es a su vez relativa y la objetividad se expone en la univocidad en nuestro sentir conexo, topológico y entrelazado cuántico ante la distribución de probabilidad como lo diverso en la simultaneidad de la obra. Debo ser enfático en sustentar que el oscilador armónico perturbado no degenerado refiere en la maleabilidad la desarticulación de la noción convencional topológica inscrita en la teoría de las catástrofes o la univocidad sin más o interrelación del efecto mariposa tan decadente en la teoría del caos que se materializan para hacer que la razón se presente agreste con la adecuación de la especie en la naturaleza, sin restringir la manifestación de su anisotropía
como un suceso asociado a la perturbación, pero dentro de la armonía no pendular del oscilador que nos identifica más allá de la revolución copernicana y la reforma protestante como efectos subjetivos trascendentales enfrentados al noúmeno como la unidad última del caos y la topología algebraica que se refuta ante nuestra conexidad y entrelazamiento inmersos en la simultaneidad de la hora desde la distribución de probabilidad. Lo que quiero decir es que el sujeto ante las catástrofes y el caos en su inclinación hacia el noúmeno kantiano accede a él y por consiguiente todo es dependiente de sí mismo en la univocidad sin más, es decir, la conexidad y en el entrelazamiento sin la simultaneidad de la hora y la distribución de probabilidad. De allí que los sucesos que ocurren en un extremo del planeta supuestamente tengan incidencias en cualquier otro, siendo esto un efecto que pretende erradicar la distribución de probabilidad y la simultaneidad de la hora para imponer un tiempo que no discurre desde la oscilación armonizada, sino a partir de la imposición de una convicción única establecida en donde la particularidad es abstraída por la noción de conjunto o ensimismada en la connotación de entrelazamiento sin más, y esto por supuesto afianza la adecuación de la conciencia trascendental en la univocidad y no permite concebir la concepción, no permite concebir la acumulativa como la expresión de fibrados cotangentes o variedades simpléticas diferenciales desde nuestro sentir que asumen en la divergencia la unidad. Bien, he expuesto en estos pasados 11 minutos, casi 12, lo que se refiere a la malleabilidad de espacio-temporales y el armónico perturbado no degenerado no pendular, en lo cual planteo fundamentalmente el espacio como aquello en donde, desde una perspectiva topológica conexa, se hace plausible entender que de una u otra manera estamos inmersos en un oscilador armónico perturbado, no degenerado y no pendular, en el cual la Tierra manifiesta lo que ella misma representa y desde ahí debemos concebirla. Y por consiguiente es lo que habitamos, lo que pensamos y lo que construimos. El pensar filantrópico, ¿cierto?, hace que la Tierra pertenezca a la especie humana, ¿sí?, y ella disponga del destino de lo que representa. Es decir, la Tierra es la razón y la reflexión ecuménica en las elucubraciones desarrolladas por el hábitat en la construcción del pensar. Esto partiendo de la aseveración de Heidegger, que la considero no relacionada con el ser unívoco ontológico, sin más, sino apropiada, en nuestro caso, a una distribución de probabilidad que dentro del sistema estocástico determinista tiene implicaciones económicas dentro de fusiones y fisiones, además de otros aspectos que he resaltado y que lo que pretenden fundamentalmente es mostrar la posibilidad de que la voluntad de poder, la conciencia y el valor de uso y de cambio acumulativos y no inmersos en la plusvalía marxista generen alternativas dentro de una concepción espiritual que refuta el ateísmo dentro del sujeto trascendental inmerso en la revolución copernicana, la modernidad, que han sido útiles, pero no son el fundamento de nuestro raciocinio. Agradezco mucho su atención en estos 15 cortos minutos para demostrar que habitar es lo esencial dentro del pensar y del construir, en un sentido tal vez divergente al de Heidegger, pero haciendo alusión a su mentado artículo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.